Mira, esta epidemia de COVID-19 nos va a llevar a replantear muchas cosas, por ejemplo, desde los esquemas de educación, ahora con modelos a distancia, también desde luego las disciplinas o profesiones en las que debemos poner atención, qué debemos de estudiar, a qué debemos dedicarnos, cómo podemos reorientar nuestra profesión, porque se está cambiando todo, esto está revolucionando desde los esquemas de trabajo y también, por supuesto, habrá ofertas laborales que tengan más demanda que otras. Vamos a platicar con este tema con el ingeniero José Luis Gómez Muñoz, maestro en ciencias en física y profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme en tu programa. Gracias. Y a ver, platíquenos, porque, por ejemplo, usted que es profesor, que es ingeniero, se va también a replantear el esquema de educación a distancia, entiendo, pero también el tema laboral. ¿Por dónde empezar, maestro? Bueno, sí, por supuesto, la cuestión laboral es muy importante y cada vez hay más oportunidades de trabajo para gente con una preparación muy amplia en matemáticas y en ciencia de datos, que es precisamente la carrera de la cual yo soy asesor académico en el TEC de Monterrey. Y uno puede buscar, por ejemplo, cuál fue el mejor trabajo de 2019 en Estados Unidos, ciencia de datos. ¿Qué trabajos están entre los mejores pagados, por ejemplo, en México? Y está matemáticas, cosas que uno a lo mejor no se esperaba hace algunos años, porque cada vez hay más información, más necesidad de analizarla y de sacarle valor, y ahí se requiere un profesionista que tenga conocimientos de computación, de inteligencia artificial, de matemáticas, y es precisamente el perfil de lo que es un ingeniero en ciencia de datos. Entonces, esa es una de las carreras que tiene un presente y un futuro muy prometedor. Sí, suena interesante, sobre todo para el público que nos escucha, los chavos que nos escuchan por ahí, los papás de los chavos. A ver, hay que parar bien la oreja porque va a haber profesiones que tengan porque esto que estamos viviendo actualmente, el distanciamiento, el home office, todo esto no se va a quitar, o sea, son elementos que llegan para quedarse y hay que ver efectivamente qué profesiones, usted ya lo decía, matemáticas, profesiones que tienen que estar ligadas con la computación. Me pregunto yo, profesiones que están ligadas, por ejemplo, con las nuevas tecnologías o con las telecomunicaciones, ¿también tendrán un futuro promisorio, ingeniero? Claro que sí, por supuesto que sí. Cuestiones como tecnologías computacionales, transformación digital de negocios, son carreras que están precisamente a la alza. Simplemente vemos cómo las empresas que a nivel internacional se dedican precisamente a la cuestión de tecnologías, como mismo Zoom, que estamos usando ahorita para Sí. comunicarnos, o como Amazon de Jeff Bezos, incrementan su valor tremendamente ante la necesidad que tenemos todos de mantenernos comunicados, de tener reuniones de home office, de comprar a lo mejor con el Uber Eats o con alguna otra empresa los alimentos. Todo eso requiere profesionistas precisamente, y las ofertas de trabajo están ahorita ahí y van a seguirlo estando efectivamente como tú lo comentas. Efectivamente, para quienes van a elegir carrera hay que tomar nota de esto, pero hay sin duda otras disciplinas que en los últimos años han tenido gran demanda y yo me atrevo a pensar que van a seguir teniendo oportunidades importantes de trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en la ingeniería mecatrónica, por ejemplo, un ingeniero químico, los que estudian este tipo que tiene que ver sobre todo de profesiones ligadas a la ciencia, ¿no? Sí, así es. Hay en México y en todo el mundo un déficit de ingenieros. Es decir, hay más necesidad de ingenieros que la gente que está egresando de ese tipo de carreras. Y mientras más preparados estén, mejor. Los salarios van para arriba precisamente porque las empresas se empiezan a pelearse por la gente bien preparada, ¿verdad? Entonces, ingeniería en México y en todo el mundo está, pues es precisamente lo sexy, lo que tiene más, de lo que hay más necesidad para contratar. Sí, está por supuesto las ingenierías en todas sus ramas, pero me pregunto, ciertas carreras tradicionales, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la medicina, con la enfermería? ¿Siguen teniendo demanda para perspectiva de empleo a futuro? ¿Usted cómo lo ve?
Sí, por supuesto que sí, y más aún con las emergencias que tenemos. Si en este momento buscas, por ejemplo, en Glassdoor, que es una empresa dedicada precisamente a las cuestiones de ofertas de empleo, buscas cuáles son los trabajos mejores pagados en México, pues está hasta arriba medicina, pero también están matemáticas, también están varias ingenierías, ingeniería mecánica, mecatrónica, están por ahí, está precisamente entre los 10 lugares mejores pagados, así es. Estamos hablando de qué carreras hay que ponerle el ojo, sobre todo los chavos que nos escuchan, a estudiar mucho matemáticas, ¿eh? Porque para la ingeniería es algo fundamental, importantísimo, las matemáticas. Pero ¿qué profesiones o qué carreras caerían en desuso luego de que superemos esta etapa de la pandemia de COVID-19? Es decir, ¿qué profesiones, tal vez profesiones tradicionales, carreras, no deberíamos de estudiar, ingeniero? Esa es una pregunta complicada. Realmente, yo creo que todavía hay mucha necesidad precisamente de prepararse por todos lados. Yo lo que te puedo decir es que un área bellísima para desarrollarse y con mucho presente y mucho futuro es la ingeniería, en todas sus ramas y particularmente la preparación muy fuerte en matemáticas y ciencia de datos, ahí es de lo mejor. Es lo mejor, por supuesto, y hay otras profesiones y otras disciplinas que lamentablemente, por ejemplo, el tema de las artes, ¿no? El tema, por ejemplo, de quienes se dedican a este tipo de cuestiones que han sido muy lastimados por este confinamiento. No hay exposiciones, museos abiertos, la actividad cultural se ha caído, pero esto se puede estudiar paralelamente junto con otra carrera que sí sea sustentable y que tenga futuro, que tenga proyección. ¿Usted ve esta posibilidad? Y se lo pregunto porque cuando se es joven uno quiere acabarse el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cabe la Sí. posibilidad de que alguien estudie tal vez ingeniería mecatrónica, pero a la vez estudie estética o estudie pintura? ¿Se pueden conjugar este tipo de cuestiones? Bueno, sí, de alguna manera uno tiene que ser una persona integral, ¿no? En la universidad donde yo trabajo, en el Tecnológico de Monterrey, pues siempre buscamos dar esa preparación integral a los estudiantes, toda persona tiene que tenerlo, tiene que tener la persona para todos lados. Ahora, estas situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, pues también son grandes oportunidades. Quizás es un buen momento para ser joven, porque se abren las nuevas oportunidades que requieren la velocidad de reacción que tienen los jóvenes, ¿no? En la economía se abren a oportunidades que no había antes. Y ahora dice, bueno, pues el que maneje las plataformas, el que se maneje, que se conecte con YouTube, el que de alguna manera tenga toda esa capacidad, pues puede aprovechar precisamente o sea, las emergencias también son oportunidades que yo invito a los jóvenes a aprovechar, a pensar, a estarle buscando dónde va a surgir ahora el negocio que antes no había, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo me pregunto el tema de las aplicaciones móviles. ¿Qué carrera sería para, por ejemplo, quien desee estudiar el desarrollo de aplicaciones móviles que hoy, al menos a raíz de este confinamiento, pues es lo más actual? Toda la gente está muy clavada en la computadora, en los teléfonos celulares, todo es por aplicaciones. ¿Qué Así disciplina es. sería ahí de estudio? Ahí, por ejemplo, podemos pensar en un ingeniero en tecnologías computacionales o en un ingeniero en transformación digital de negocios. Son el tipo de carreras precisamente que estarían ahí. En particular, el ingeniero en transformación digital de negocios estaría precisamente en esa idea, cómo obtener y descubrir las nuevas oportunidades de negocios. También hay, por ejemplo, licenciado en inteligencia de negocios, que también son ese tipo de carreras que están justo ahí, en estar buscando las nuevas oportunidades, hacer el modelo de negocios y pues a crecer, ¿no? A crecer y a reinventarse, que es parte de lo que tenemos que aprender. ¿Qué pasa con otro tipo de carreras tradicionales? Me pregunto, por ejemplo, la contaduría, quién es contador, por ejemplo, la psicología, porque no sé, a raíz de eso mucha gente, uno pasa por un consultorio de un psicólogo y ve un montonal de gente, ¿no? A raíz de todo lo que nos ha dejado también esta epidemia. ¿Qué pasa con esas carreras tradicionales? Pues sí hay que reinventarse, como tú dices, ¿no? Ahora, pues hay que encontrar la forma de conectarse con los clientes a través de estas tecnologías, la forma hasta de cobrar, la Ujú. forma de hacerse uno mismo publicidad a partir de las redes sociales.
todo eso, ¿no? Yo lo he estado viviendo no solamente personalmente yo, sino también con mi esposa, que en su negocio pues ha tenido que reinventarse completamente y está buscando la forma de estar en contacto con los clientes, ofrecer los servicios de maneras novedosas y aprender a manejar software que no conocía. Ya es una super editora de video que antes no lo era. Bueno, es precisamente un reinventarse y con una mente abierta, y precisamente es precisamente digo, un buen momento para ser un joven. Sí, esto me lleva a pensar, por ejemplo, los que estudian o están estudiando comunicación, orienten su estudio y su disciplina a este tipo de cuestiones que maneja el ingeniero o que nos comenta el profesor. Por ejemplo, la cuestión del video, ¿no? La aplicación de las nuevas tecnologías enfocadas a la comunicación. El tema de la publicidad es bien importante para quienes estudian comunicación. Enfóquense más esas disciplinas porque no es el mejor momento para los medios tradicionales, por ejemplo, los periódicos impresos o cualquier otro tipo de medios tradicionales. Hay que reinventarse y, por supuesto, para eso hay que consultar a los expertos como lo hicimos en esta ocasión. Le agradezco mucho, ingeniero José Luis Gómez Muñoz, maestro en Ciencias en Física y profesor del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México, por haber platicado esta tarde por nosotros. ¿Algo para concluir que quiera agregar? No, pues le agradezco mucho. Sí, invito a los chicos a no decaerse. Puede ser muy pesado, por ejemplo, para los estudiantes, estar ahora varias horas sentado enfrente del monitor, tomando las clases y demás. Puede ser muy pesado no estar en ese contacto físico que tenían con sus compañeros, con sus amigos. Sin embargo, también es un momento de veras, de nuevas oportunidades, y este momento, esta economía, este mundo los necesita a ustedes. Ustedes no son jóvenes del futuro, son el presente. Sí. Pues, profesor, ingeniero José Luis Gómez Muñoz, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. Gracias. Qué interesantes conceptos. Y si nos escucharon los jóvenes, pongan atención en esto. No hay nunca que bajar la guardia, hay que reinventarse, jóvenes y grandes, de la edad que sea. Estamos en Imagen Informativa, yo soy Héctor Figueroa, mi Twitter, @ImagenHéctor. Una pausa, regresamos.